Buenas noches, mi nombre es Aura María Aguirre Llanos, soy estudiante de octavo semestre de la SAT Territorial Cauca. En la noche de hoy les voy a hablar de Colombia en guerra, las diplomacias por la paz. El autor de este texto es el doctor Juan Gabriel Tocatlián, el cual pone en evidencia que existe un vínculo entre la política interna y la política externa, como en su momento llegaría a afirmar Marcelo Lazano. El vínculo radica en que Colombia desde fines de los años 70, la diplomacia del país se ha vinculado a la paz o a la guerra, por lo cual Tocatlián, a partir de supuestos realistas, para plantear una hipótesis según la cual cuando la estabilidad de un país está en juego, los gobiernos buscarán tener mayores recursos económicos, así más respaldo político para hacer un frente a la creciente inestabilidad nacional, lo cual permite que el Estado remedie la situación, alcance más estabilidad institucional y avance en la superación de la guerra interna. De esta manera, es preciso indicar que un concepto clave de Tocatlián es que las diplomacias por la paz se hace referencia al manejo deliberado de las relaciones internacionales de un país con el objeto específico de lograr apoyo externo a la resolución de una guerra interna, tras lo cual el autor plantearía que para el caso colombiano ha existido tres tipos de diplomacias, entre las que se encuentran la diplomacia de la pacificación forzada, la diplomacia por la paz negociada y la diplomacia por la neutralización. La primera de ellas, es decir, la diplomacia de la pacificación forzada, corresponde al gobierno del presidente Julio César Turbay, quien vio en su momento que el conflicto colombiano se había internacionalizado y que ahora actores externos al país, como Cuba, podían incidir cada vez en la desestabilización del conflicto. Asimismo, esta diplomacia hace énfasis en la necesidad de combatir la subversión y sus aliados, tanto dentro como fuera del país, a través de la vía militar, por ejemplo, por lo que es una mezcla de contratación y sumisión, confrontación contra rebeldes y sus aliados y sumisión frente a los Estados Unidos, país del que obtuvieron toda clase de apoyo para estabilizar o bien intentar estabilizar el conflicto colombiano. Por el contrario, la diplomacia por la paz negociada está ligada a gobiernos como el de los expresidentes Betancourt, Samper o Pastrana. Le apostaron al diálogo con la subversión y el apoyo a la paz en zonas como Centroamérica, de igual manera el resto por los derechos humanos. Era parte importante de este tipo de diplomacia, puesto que desde su perspectiva el conflicto interno podía ser permeado de manera negativa y así asumía posiciones hostiles. En 1998, al momento de la llegada del presidente Andrés Pastrana, las relaciones exteriores del país pasaban por un momento más débil en los años recientes, sin duda alguna. La dirección de la política exterior colombiana, bajo la administración Samper, fue concebida al desarrollo del proceso político interno que impidió un proceso efectivo de interacción del Estado Nacional en el sistema internacional y de forma específica en las relaciones hemisféricas. Con la llegada de Pastrana, las relaciones exteriores adquieren un nuevo perfil y su desarrollo se presenta en un marco político interno diferente al que se atendió. Por un lado, la elección de Pastrana en junio de 1998
significó un aumento en la confianza internacional del país, generando un mejor posicionamiento internacional del nuevo presidente, la reactivación de las relaciones exteriores normales con los Estados Unidos, por un lado, y por el amplio nivel de relaciones con Estados Unidos, Estados de Unión Europea y especialmente con España, fueron los primeros síntomas de una política exterior robustecida por un cambio sobre la percepción internacional de Colombia en el escenario internacional. Ese cambio de percepción se generó alrededor de un propósito: la diplomacia por la paz, que favoreció ampliamente al nivel de comunicación entre la Cancillería colombiana y los centros de política exterior del mundo. En ese momento, Estados Unidos procedió por un gobierno demócrata en medio de una de las mayores expansiones económicas de los últimos 10 años y en procura por intentar acercar las posiciones en conflicto en Oriente Próximo y en Irlanda del Norte. Era bastante más cercano a la idea de generar un proceso de diálogo con los actores del conflicto armado interno en un país que hace parte de la periferia directa de influencia de Washington. De la misma forma, la Unión Europea comprendió que facilitar una política de diálogo en Colombia era de alguna manera distensionar unas relaciones deterioradas entre el Estado y los agentes de conflicto, que estaban amenazando el cumplimiento por el resto de los derechos humanos en la población civil. De esta manera, Pastrana obtiene el guiño político de las cancillerías que favorecen el desarrollo en un proceso de paz en nuestro país, más aún cuando en medio de ese proceso de paz la comunidad internacional desarrolla un rol activo entre las partes. Desde el punto de vista conceptual, la política exterior define como el área particular de la acción gubernamental que abarca las tres dimensiones políticamente separables: política diplomática, militar, estratégica y económica internacional, que se proyectan el ámbito externo frente a una amplia gama de actores e instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Tanto en el plano bilateral y multilateral, desde este marco se analizará la mayor parte del proceso de paz y la implementación de la política exterior nacional. Ahora bien, con la diplomacia por la paz, ¿era necesario internacional el conflicto armado interno? ¿Cuáles eran las razones para concertar la agenda exterior de la búsqueda de la paz? Exactamente, ¿cuál sería el rol de la comunidad internacional en el proceso de paz? Para responder estos planteamientos hay que considerar dos momentos antes y después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Antes de los hechos de la internacionalización del conflicto, busco desarrollar un sistema de cooperación con Colombia donde se acatarán principalmente el narcotráfico como fuente de sostenimiento, el conflicto armado interno, lo cual trae inmerso el desarrollo de una política diplomática audaz para seguir el financiamiento necesario del Plan Colombia y fortalecer la reingeniería de las fuerzas militares de cara al conflicto armado. Luego, en ese escenario, el rol que desempeñó la comunidad internacional fue de aporte de recursos financieros y militares. Ahora es el rol tanto de la comunidad internacional como de la Cancillería es entendible y en cierto sentido lógico con el desarrollo de las negociaciones con la FARC.
básicamente porque después de concertada la agenda temática de negociación con este grupo guerrillero, que se consideró el avance del proceso de paz en medio de la confrontación militar, hecho que le ha costado al gobierno un mayor desgaste en las negociaciones, pues los agentes de la sociedad civil y los agentes externos han dado la espalda a un proceso de paz, del que fue necesario casi abortarlo para que fuera reconfigurado. En ese primer momento, la implementación de la política exterior colombiana, el papel del aportante de recursos al Plan Colombia, adoleció como herramienta útil de cooperación internacional en un amplio nivel de corresponsabilidad sobre algunos temas de la agenda internacional y de forma específica sobre el narcotráfico. El Plan Colombia hubiese sido más enriquecedor del quehacer de la Cancillería si se hubiese logrado por parte de la comunidad internacional generar una política alterna de disminución del consumo de drogas, de la lucha contra las redes de exportación de insumos químicos y de cancelación de los mecanismos de financiación de los carteles de la droga en bancos estadounidenses y europeos, mientras que acá en Colombia se luchaba contra la siembra y la producción de amapola, hoja de coca y demás cultivos ilícitos con los costos sociales y políticos que ello ha complicado. La política exterior fue errática en este primer momento y ante esa circunstancia limitó la cooperación internacional casi exclusivamente a la financiación internacional. Dos variables de las relaciones internacionales que tienen distintos objetivos y un ámbito de ampliación diferente. La diplomacia por la paz redujo el concepto de cooperación internacional y por el hecho de su actividad con las principales capitales del mundo a conseguir recursos para financiar la estrategia del Plan Colombia, sin entender en un contexto de corresponsabilidad y de mayor compromiso frente a problemas comunes. La cooperación internacional es la segunda fase de interacción de los estados en el sistema internacional. Después de la concertación que incluye todas las formas de acercamiento, colaboración y coordinación entre los estados, el nivel económico-político, sin entrar en un esquema de integración formal para el desarrollo de programas y proyectos en común. A la amplia política diplomática despliega en las principales misiones colombianas para conseguir los más de 4.000 millones de dólares, sin duda faltó mayor presión para que se buscara adelantar las gestiones necesarias para comprometer con mayor profundidad a los países donantes. El Plan Colombia en la lucha contra el narcotráfico, la política diplomática se quedó en vilo justamente porque la política exterior colombiana no buscaba ir más allá de conseguir la financiación para el Plan Colombia, quedando acéfala y asumiendo una responsabilidad internacional muy amplia frente a un tema de la agenda internacional y reduciendo su margen de acción en la política internacional. En otro ámbito de la política exterior, frente al proceso de paz, antes del 11 de septiembre se evidenció un proceso de fortalecimiento de las fuerzas militares, en parte como consecuencia del financiamiento del Plan Colombia, que les permitió asumir la crisis del proceso de paz, desatado en enero del año 2002, cuando las negociaciones tuvieron rotas
por más de una semana en agosto de 1998. Al momento de asumir la presidencia, Pastrana existía algo más de 60.000 hombres en pie de lucha por parte de la fuerza pública. Hoy cuentan con casi 140.000 hombres distribuidos en fuerzas de despliegue rápido, soportadas por un arsenal de helicópteros y aviones de combate, y reconocimiento haciendo el ejercicio en grupo más sólido y dispuesto a enfrentar los grupos al margen de la ley.